Estamos trabajando en vivo y en directo en la estación 11. Nueva amenaza en el tren Sarmiento. Un llamado telefónico al 911, como viene sucediendo, Cami, en la última semana. Cerca de 30 llamados con falsas denuncias de artefactos explosivos en los últimos 40 días. Un cambio de protocolo que está por lo menos teniendo resultados, porque la estación de 11 y las demás estaciones del ferrocarril Sarmiento no fueron evacuadas. Exactamente, comenzó, ¿no?, este nuevo protocolo que ayer lo hablábamos, lo mencionábamos, en el cual se apela al menos a no evacuar, ¿no?, la zona para intentar que las personas tengan el menor daño, ¿no?, el menor sufrimiento en cuanto a estas amenazas. Pero sí, como vos bien decís, Pampa es moneda corriente. Y si decimos tren Sarmiento, decimos Pollo Sobrero. Otra vez el servicio paralizado, Pollo. Como todos los días. La verdad, ya estoy un poco cansado del tema este. Y vos fíjate que siempre es a la hora pico. Todos los días, hora pico, tenemos una denuncia. No solo nosotros, también el Roca, el Mitre, está sufriendo el mismo... Bueno, va a haber que ver, desde el Ministerio del Interior van a tener que tomar algunas medidas como para que esto no sea una preocupación para los que viajan, ¿no? A principios de semana hubo un detenido de los llamados de la semana pasada o la anterior, también en la línea Sarmiento, un pibe de 28 años, de Merlo. Digo, llegar, con el tiempo se llega a los autores, pero esto que es la gente esperando, la gente que está volviendo a casa, que puede llegar a estar 2, 3 horas esperando, como el viernes pasado en Constitución o Retiro, digo, eso no se lo saca nadie a la gente. No, pero aparte que vos después para reactivar el servicio tenés una hora mínimo para poner de vuelta en funcionamiento todo. Pero no es solamente el tiempo de la denuncia y lo que implica toda una investigación. Aunque tengo por entendido que ahora hay un nuevo protocolo, sí, donde que también es arriesgado. Porque vamos a hablar claro, hasta ahora fueron todas falsas amenazas, pero si llega a ser cierta una de estas amenazas, que ojalá que nunca suceda, estás en un problema, porque ahora, antes nosotros estábamos obligados a parar los trenes y a desalojar la gente. Ahora te dicen, no, seguís funcionando normalmente. Rubén, si te parece, estamos trabajando en vivo y en directo con Facundo Medina desde el lugar. Facundo, ¿cómo está la situación por allá? Sí, ¿qué tal, Cami? Hay que decir a esta altura de la tarde que el servicio ya se rehabilitó. Empezó a funcionar con demoras, ya con el correr de los minutos se está normalizando. El operativo por esta amenaza de bomba duró aproximadamente unos 20 minutos. Como lo decían ustedes, no se desalojó la estación 11 en su hizo bajar a la gente de los trenes, personal de policía de la llamados intimidatorios, estuvo revisando el lugar, revisando la zona. El operativo duró aproximadamente 20 minutos, dio negativo y el servicio volvió a funcionar con normalidad. Mucho menos que otras veces, Rubén, ¿no? La verdad, hoy fue efectivo, en 20 minutos se resolvió el inconveniente. La semana pasada en Constitución estuvieron alrededor de 2 horas. Es decir, que el protocolo al menos está funcionando en cierta medida. Sí, igualmente... Sí, la diferencia con la semana pasada fue que habían sido en estaciones de la línea Roca, la línea Sur, en Temperley, en Adrogué, en diferentes estaciones. Hoy la única amenaza, el único llamado a las 15 horas daba la cita acá, ¿no? De la bomba, lo marcaba como la estación de 11. Por eso al ser un solo llamado se hizo más rápido. Facu, estamos también con Rubén, el Pollo Sobrero, desde el piso. Le preguntaba, ¿fue efectivo? ¿Cree que el protocolo está siendo al menos funcionando? Mira, yo la verdad, yo tengo mis serias dudas si sirve el no seguir un protocolo. Pero la verdad que también es una situación muy complicada que todos los días tengas una denuncia y que tengas que parar el servicio. Así que lo importante sería ver cómo se previenen estos llamados, tratando de que cuando alguien llama porque técnicamente nosotros tenemos posibilidad de ver de dónde se hace una amenaza. Y se puede averiguar en forma muy rápida, hoy con todos los avances tecnológicos. Yo soy técnico en telecomunicaciones, buscando las antenas es muy fácil de
Pero bueno, hay que poner gente a trabajar en eso. ¿De qué manera se haría? Perdón. Y a través de las antenas Juanpa. vos podés ubicarlo, Por el la radio de triangulación, llamada. por las celdas, Claro. decís vos. Claro. Sí, pero no lo podés prever. Porque no sabés qué loquito va a llamar y de qué lado va a llamar para Sí, amenazar. lo que pasa es que cuando vos todos los días tenés denuncia y vos te abocás a eso, Sí. y agarrás 2 o 3 y los mostrás y das algún castigo ejemplar, yo creo que no van a querer seguir jodiendo con eso si saben Ahora, que los enganchás. Rubén, hay una intención política detrás de cada llamado. Te pregunto porque si hablas con el oficialismo te dicen claramente es el PJ, el kirchnerismo que está tratando de ponerle palos en la rueda del gobierno. Del otro lado te dicen algo similar, pero diciendo que el gobierno tiene miedo de lo que viene por la presentación de Cristina, por la posible candidatura. Todos le encuentran algo bueno para hablar de la intencionalidad política de estos llamados. ¿Ustedes de la izquierda qué creen? A mí no me consta si esto es alguna jugada política o no me consta. Ahora, vos ya tenés 3 personas que fueron identificadas. Es muy fácil ver si esto es un accionar político o es alguna broma de mal gusto. Tenés a los detenidos, tenés a la gente identificada, por lo menos a 3 de ellos. Bueno, no es muy difícil investigar eso. Ahora, ¿crees que tiene algún tipo de conexión con los despidos que se vienen dando últimamente? Ayer nos comentaban justamente que 2 de las personas que llamaron para hacer estas amenazas eran despedidos de las líneas. En el Sarmiento nosotros no tenemos despedidos. No, pero me refiero en general, ¿no? Las En amenazas. otras líneas hay mucho, hay 2.500 despedidos en el resto de las líneas. Pero no tengo, yo no tengo esa información de que haya sido algún involucrado. No sé si... No, de las otras líneas sí hubo, y ayer estuvo el jefe de policía, Claro. el Néstor Roncaglia, y comentó que de los detenidos hubo uno que era un personal de limpieza echado Claro. de uno de los Exactamente. de Sí, las yo- líneas. Yo la verdad desconocía porque de otras líneas no tengo contacto, pero nosotros en el Sarmiento no tenemos despedidos. Vamos a sumar a la diputada Mirta Tundis, que obviamente trabaja en la Cámara de Diputados y también sufrieron llamadas telefónicas intimidatorias con amenazas de bomba. ¿Usted tiene la oficina en el anexo o en la Cámara misma? No, lo tengo en el anexo, estaba en el 8º piso, el primer día que se alertó sobre una bomba, así que pasaron los de seguridad y nos hicieron bajar los 8 pisos, que son 10 porque hay 2 entrepisos, y la verdad que no tienen compasión de nadie, porque hay mucha gente que son empleados, que están trabajando allí. Me decía una empleada de limpieza, yo tengo una señora que es enferma cardíaca, y bajar los 8 pisos, que son 10, le traía muchísimos problemas. Al día siguiente hubo en el Santoyani, yo soy en Mataderos, el hospital, digo, no tener ni siquiera consideración por los enfermos. Posteriormente, ese mismo día, otra vez en el anexo. Y realmente es generar mucho temor entre la gente que ya no sabe si creer o no creer. Un día va a decir, no voy a bajar, y seguramente va a haber algo y va a pasar algo y va a haber muertos o heridos y demás. Porque realmente no se puede vivir. Y yo creo que el gobierno tiene la tecnología, pueden estar trabajando con la tecnología que hoy tienen. El tema es no trabajar con la tecnología. Ya lo hemos visto con lo que pasó con el diputado en el Congreso. Dicen, tenemos las cámaras que están funcionando, pero no están monitoreadas, solamente monitorean los días que hay alguna movilización o que va el presidente al Congreso. Si hubiesen estado monitoreando las cámaras, hubiesen visto que ese auto había estado el día anterior, media hora, Sí, 5 o ese horas mismo antes del día. ataque Entonces, también. evidentemente hay una falla de seguridad importantísima que no la están cubriendo. Sin Ahora- embargo, perdón, Capi, sin Sí. embargo, la seguridad es el caballito de batalla de este gobierno. ¿Dónde? Que Bueno, me lo digan. Por lo menos en lo que respecta a narcotráfico, a sacar a la movilización y a permitir, por ejemplo, que se corten el Metrobús. Pero eso es una seguridad para impedir la exclamación de un sector que entendemos que afecta a otro, que es el que va a trabajar. La seguridad es cuidarte que no te estén robando, la seguridad es cuidarte que no te estén matando. Hoy estábamos mirando en todos los medios el caso de un supermercado, un lugar donde ya le robaron
robaban el gato, fueron 10 veces a robar y la policía ni se acerca. En realidad la seguridad es todo un contexto, no es solamente cuidar que, bueno, aquel que quiere ir a trabajar, el otro no le corte el camino, o el tema de las movilizaciones y demás. Eso es parte de un protocolo. Seguridad es mucho más amplio. El tema del narcotráfico, sí, han agarrado bandas, pero me pregunto, a los grandes líderes del narcotráfico, ¿los han agarrado? ¿Están presos? Porque vemos todos los días banditas. También estamos con el diputado Sergio Abrevaya. ¿Qué es lo que opina respecto al nuevo protocolo? ¿Le parece que es efectivo? Buenas tardes. No, a ver, hay que verlo en la cancha, como quien dice, pero yo creo que no. Me parece que hay mucho para revisar y, bueno, me parece que el Ministerio siempre tiene anuncios que hacer, ¿no? Y, sin embargo, no tiene políticas concretas que realizar. Claro. Sí. Discúlpame, Cami, lo que se refirió es al nuevo protocolo de amenaza de bomba. El no coartar a la persona, al trabajador, la posibilidad de transitar libremente y revisar el entorno y el contorno afuera y adentro de las estaciones donde se hacen los llamados. Bueno, pero yo te cuento una cosa. Yo en la ciudad hice una propuesta de convivencia mucho más efectiva, que es que permitís, es decir, organizás la protesta en un sector y permitís que circule por las calles el transporte público. Me parece que hay que hacer lo mismo en todos los edificios, que hay que buscar una fórmula en la cual se puedan hacer las dos cosas. Son derechos en ambos casos. Este tipo de protocolos, el gobierno, en manos del gobierno, son siempre peligrosos. Pollo, ¿cuántas personas viajan a diario por la línea Sarmiento? Y 200, aproximadamente. 200, 250 mil. Depende de los días. Un operativo así. Está bien que hoy se llevó adelante con el protocolo, no evacuaron, pero digo, cuando, por ejemplo, la semana pasada hubo amenazas, ¿el servicio queda paralizado por cuánto tiempo? Hasta que llega el escuadrón, revisan la estación. Después de 2, 3 horas. Depende. A veces cuando tenemos denuncia de bombas en Morón y Merlo, bueno, ahí ya tenés varias horas. Porque es el mismo escuadrón que tiene que ir a uno y a otro lado. Las estaciones son grandes. Es un problema. A mí lo que me preocupa, yo entiendo y también estoy preocupado por el de todos los días. Ahora, también quiero hacer una alerta porque hasta ahora fueron todas amenazas falsas. Pero y si llega a ser verdad, nosotros en una formación llevamos arriba de 1000 personas. Vos imaginate que en la línea tenemos no menos de 10.000 personas constantemente. Estamos hablando de un hecho que podría ser muy grave. Yo no lo tomaría tan a la ligera y me gustaría que esto se discuta un poco más. Entiendo lo que no puede ser que todos los días tengamos este problema. Roncaglia ayer nos mencionaba que se puede básicamente revisar la formación sin necesidad de bajar a las personas, es decir, sin necesidad de desalojar inclusive el Congreso y se podría hacer de manera efectiva, al menos eso es lo que nos transmitieron. Que el tema del desalojo es un mero procedimiento que está, digamos, establecido así, pero que no es obligatorio. Bueno, te vuelvo a repetir, está todo bien mientras que sean denuncias falsas. Claro. El problema es que no lo sea, ahí vamos a tener un problema y después todos van a decir, yo no fui, ¿no? Sí, claro. Mirta, hablando de intencionalidad política, ¿le ves una pata política a cada uno de estos llamados o crees que son, como pasó hace año y medio en la provincia, que la mayoría de los llamados a los colegios eran pibitos, de los mismos alumnos del colegio? O acá, ya teniendo tan cerca el cierre de listas y las elecciones, hay otra intención. Siempre queda la duda, siempre hay muchas cosas que se están haciendo y que tienen que ver con un tinte político últimamente. A mí me daría mucha pena que se estén utilizando este tipo de accionar y actitud porque con Sobrero coincido, el tema del protocolo está bien. Yo también coincido de que sería bueno que no tengamos que salir corriendo, pero ¿y si pasa? ¿Y si pasa? Es cierto. Creo que es como cuando hubo también los saqueos en los supermercados y demás. ¿Había hambre? Sí había hambre, pero también había otra intencionalidad.
Esto es lo grave de nuestro país, ¿no? Que sucedan este tipo de cosas y que ese tipo de accionar afecte a los ciudadanos. Y tendríamos que estar viviendo en un momento más tranquilo, donde la gente tenga la libertad de elegir a quien considere que lo tiene que representar y no todas estas chicanas políticas que afectan la tranquilidad de la gente. Sergio, ¿lo ves como chicanas políticas, así como decía Mirta, o tal vez como un llamado, ¿no?, a generar un cierto caos, por decirlo de alguna manera, en la población, que sean tal vez aleatorios, ¿no? No, yo coincido con Mirta. De todas formas, esto suele suceder, o lo vemos repetidamente, por más que comparto lo de Sobrero, que uno no puede quedarse en ningún caso apostando a que no es el día que es, sonaste, ¿no? Pero ¿es una casualidad o computamos una estadística, por lo menos en la memoria, que dice que cada vez que hay elecciones de este tipo tenés este problema, ¿no? Es una cosa notable. Ocurren de golpe. Muchas, no solo amenazas en distintos lugares, sino a veces situaciones de caos mayores. Sergio, vos lo decís porque la otra tanda de amenazas fue con las elecciones de medio término, 2017. Las de medio término, en las 2015 hubo también, suele pasar, no necesariamente... ¿Pero quién gana con esto? Te iba a decir, no necesariamente es una decisión política de la cabeza de un lado o del otro. A veces hay distintos grupos que creen que esta es la manera, ¿no? Esto puede pasar. Igual permitime. Sí. Si Lo la que idea, pasa es que hay una que pasa algo y... Pero permitime, si la idea es buscar caos, que vayan al supermercado y que vean los precios. Si más caos que eso, van a tener mucho más efecto. Yo coincido. El gran desorden económico es del gobierno, este es el problema principal. Ahora, es una tradición esto, que a veces tiene que ver con algún grupo y no necesariamente con una cabeza partidaria. El año pasado, en la campaña intermedia, ahí en Morón, los colegios habían sido tomados de punto y todos los días era ir a buscar a los pibes. Bueno, la primera condena por estas llamadas y estas amenazas fue a un pibito de un colegio de Morón. Los papás tuvieron que poner 60.000 pesos. ¿Alcanza con una condena así, civil? No, a ver, lo importante es que entienda el resto, en ese caso el resto de los padres. Pero fíjate, por eso decía, este es un caso que no tiene que ver necesariamente con lo partidario, sino que se aprovecha una situación. Yo recuerdo un colegio de la ciudad de Buenos Aires que hubo un año que tuvo, como si te dijese, 150 días de llamados de bombas, casi la totalidad, o más cercano a la totalidad de los días de clase. Finalmente lo agarraron y era un chico, digamos. Pero bueno, ocurre cuando cuando hay un ¿Por ser un clima, año electoral? digamos, de discusión, ¿no? Es por ser un año electoral, meramente. Claro, digamos. yo creo que, pero no necesariamente tiene que ver con los partidos, a veces tiene que ver con quien lo aprovecha. No necesariamente son las cabezas de la política, sino quien aprovecha esta situación como la que él contaba. ¿Qué tendría que ver el chico con la lógica de la política electoral, ¿no? Igual, permitime que insista en algo. Yo algo entiendo, soy técnico en telecomunicaciones. Claro. Hoy en día, con los avances tecnológicos que hay, es muy fácil y en muy poco tiempo se puede encontrar. El que hizo un llamado a alguien ahora, en cuestión de horas, es muy fácil de encontrarlo. El problema es que el Ministerio del Interior, en vez de estar haciendo escucha a los políticos, a ver con quién sale, qué amante tienen, como nos tienen acostumbrados, si dedicaran todos esos recursos, por ejemplo, los volcarían acá, obviamente ya esto se hubiese solucionado hace rato. O haciendo anuncios. O haciendo es lo que anuncios. decía la diputada Tundis. En definitiva, cuenta con las herramientas técnicas para descubrir. Ahora, Igual, disculpame, las sí. escuchas que vos decís, Pollo, las hace el Poder Judicial, ¿eh? Sí, pero Porque, después escuchamos... el área esa está... Después en los canales de televisión se escucha que son algunas legales y otras no son tanto. Entonces, a ver, todos sabemos. Y otra cosa que quería aclarar... Agarrá mi teléfono, vamos a ver Está bien. si no me escuchan el teléfono. Por favor. Otra cosa que quería aclarar era con respecto a los llamados de amenaza de bomba, donde hay detenidos, no tienen conexidad entre ellos. Sí, O sea que no hay conexidad, no hay un grupo limitado e identificado. Sí hay un menor de edad entre ellos, el que fue el primero en Constitución, que tiene 17 años, que lo encontraron ahí, justo en la plaza de Constitución. O sea, no hay una conexión, no hay conexión. Ahora, el tema pasa por la prevención. Vos bien decís, el prevenir, pero no se puede prevenir un llamado de un loquito que se le ocurre llamar a tal hora, sí ubicarlo, porque son ubicables,
pero más allá de después de que se comete el hecho. Y otra cosa más, lo que decían ustedes, puede haber prueba y error. Y ojo, porque esto algún grupo de mentalmente desequilibrado puede llegar a poner una bomba y de verdad. Pollo, no quiero dejar pasar algo que dijiste recién. ¿Vos creés que te espían? O sea, habiendo pasado por la CIDE de Estiuso, diciendo que quedó atrás este gobierno... No solo lo creo, lo comprobé. Cuando publicaron las escuchas ilegales, figuraba yo dentro de los listados. Estaba arriba Estiuso. Sí, se hizo público, salió en todos los medios. Y aparte, ¿Aún hoy con este gobierno crees que te espían? ¿Por qué yo tengo que creer que no me espían? A ver, si publicaron, con el gobierno anterior, publicaron, creo que éramos 300 tipos que estábamos siendo escuchados. ¿Qué te hace creer a vos que no es así si es una práctica normal de la política? Es decir, en teoría hubo una renovación. ¿Es comprobable? Y no, muchas veces no, porque vos no estás dentro de la CIDE, pero todo el mundo lo sabemos, esto que te escuchan. Yo qué sé, yo muchas veces que tengo conversaciones, después me entero que esas conversaciones se hicieron públicas y no porque lo haya hablado con la persona que hablé. Entonces, ¿qué es lo que nos extraña, muchachos? Si sabemos que tenemos una política berreta, nosotros en la Argentina tenemos algunos políticos que son recontra berreta y usan los servicios de inteligencia para cualquier cosa, menos para lo que tienen que ser utilizados. Fue toda la vida así que tengo que coincido, yo tengo la misma sospecha permanentemente, que nos están espiando, y además hace unos años hubo un proyecto, el famoso Proyecto X, que era ya la consagración de espiar al otro. La Argentina, los servicios de inteligencia no han sido dedicados como para descubrir en otros países alguna cuestión que amenace al país, ¿no? Han sido para espiar adentro, históricamente. No imagino cómo, a pesar de que uno tiene que confiar, como vos decís, de que se cumple con aquella reforma AFI y la dependencia del orden judicial, a pesar de que eso existe, no veo cómo eso se desarmó con una tradición tan fuerte de espías, que además con competencia. Acordémonos, ¿no?, que hubo una época que cuando el poder de Estiuso entró en discusión, en esa etapa, se crea Milani, que era otro servicio más de espías. ¿Por qué este gobierno, que no parece muy diferente en muchos sentidos, iba a dejar de hacerlo? Uno no encuentra la razón para que no sea así. Ahora vamos a continuar con el discúlpame, debate. ustedes mostraron un caso. Yo lo recuerdo haberlo visto acá en este canal. Cuando fue la toma de AGR Clarín, había una camioneta de inteligencia enfrente, que un periodista de ustedes fue, golpeó, abrió, salió el servicio, se identificó, todo. Estaban escuchando todo lo que hablaban los trabajadores de AGR Clarín, enfrente de donde estaban los manifestantes. Discúlpeme, ¿cuántas veces? Si quieren vamos un poquito más allá también, ¿eh? En las movilizaciones que salen fotos de manifestantes que después cuando empieza la represión aparecen con camperas de la Policía Federal y los ves tirando piedras. Aguardanos un segundo, ya vamos a continuar con el debate, porque volvemos a 11. Facundo Medina está trabajando desde el lugar. Facu, adelante. Bueno, Cami, como cada vez que se suspende un poco los servicios, cada vez que se demoran los trenes, se acumula un poco la gente en las paradas de los colectivos. Así está la estación de 11, la Plaza Miserere ahora. Es hora pico, también esto hay que decirlo. La mayoría de los colectivos que van hacia la zona oeste del conurbano bonaerense tienen su terminal aquí, hacen casi el mismo recorrido que la línea Sarmiento, por eso también mucha gente, cuando se ven demoras con el Sarmiento, se acumula un poco para tomar los trenes, para tomar los colectivos. El tren ya funciona normalmente, sí, todavía queda un resabio de cómo se fue acomodando el servicio luego de las demoras. Pero hay que decir que ya el tren Sarmiento funciona con normalidad, que el operativo duró 20 minutos y que dio negativo, Cami. Como decíamos, 29 amenazas a diferentes líneas de estaciones de trenes en los últimos 70 días. Podemos hablar con la gente, Facu, a ver el malestar, ¿no? Probablemente que tengan a raíz de esto. A ver, vamos a ver si cruzamos. Vení. Vení, Pablo. Mientras que puedo hacer una sugerencia, sí, claro, con la mejor de las intenciones, puedo pedirles que no pongan el graf que sospechan de los trabajadores, porque muchas veces cuando los televisores no se escucha lo que se habla,
se ven el Zócalo. Sí. Eh, Ahí ya, y ya mucha ya lo gente- están sacando. Y mucha gente mira eso y después, como no escuchan lo que nosotros estamos hablando y ven eso, después se la agarran con los compañeros que están trabajando. Claro. Por ejemplo. Ahí lo sacamos, sí. Bueno, volvemos al Facu. móvil, Facu. A ver si, vamos a hablar, a ver si podemos hablar con la gente. Señora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Está bien. ¿Hace mucho está esperando? Un ratito, sí. ¿Se enteró de las amenazas de bomba que hubo en la estación? Sí, me entero. ¿Qué Sí. piensa de eso? Todos los días. Y todos los días pasa lo mismo. No sé por Son qué. los pero- mismos enfermos. A ver, de maestro. siempre. Son los mismos enfermos de siempre. ¿Pero quiénes son? ¿Quiénes son? Porque... ¿Vos sabés algo? No, por eso. Tampoco. Porque no ando en ese tema, gracias a Dios. Pero viste que uno dice, como decís vos, es un enfermo. ¿Pero quién? ¿De dónde? ¿Cómo se le ocurre a un Siempre tipo? les hubo de toda la vida. Haya el gobierno que haya. Cuando estaban los militares estaba todo tranquilo. Ahora cuando hay el gobierno popular hacen cualquier cosa. Me llama la atención que sean Eso siempre... para toda la ciudadanía, como el obrero, porque si paran el país, el obrero es el puntal del país. Si el obrero no trabaja, el país no vive. Bueno, nos tenemos que ir. Bueno, que siga bien, señor. Ahí está, bueno, finalmente a tomar el colectivo, ¿sí? Después de un poquito de El espera. hombre apoya al después de haberse gobierno. acumulado. No, pero como dice el señor, Por el el que la tema de paga la- en verdad de es el la obrero. amenaza. No, vamos Sí, a el volver, obrero ¿no? también es el Estamos que hablando hace- de que el obrero... es el que... Por supuesto que no hacemos alusión a la parte que habló de la dictadura, ¿no? No, Sino claro, simplemente de lo que dice el obrero. No hacen estas amenazas de bomba. ¿Quién la liga? El trabajador, el que sale a trabajar en este caso en trenes. Igualmente, Sí, tal cual. fueron 20 minutos a cambio de 2 horas, 3 horas de No, constitución. importa, ese es Fue el menos hecho del tiempo. llamado. Sí, no, obviamente, pero bueno, fue mucho más rápido y el servicio es rápido el restablecimiento. Eso es lo que tiene de bueno. Facu, ya volvemos al lugar, gracias. Volviendo a la intencionalidad política, Mirta, así y ya después te dejamos tranquila, te tenés que ir. ¿A quién beneficia esto? Teniendo en cuenta, digo, cuando hubo esas detenciones por las amenazas en redes sociales a la mismísima Bullrich, a Vidal, a Macri, el gobierno, el Ministerio de Seguridad salió con bombos y platillos a decir, detuvimos a los violentos que amenazan. ¿Acá hay un ganador? No, ¿quién va a ser el ganador? De todos modos, porque acá fundamentalmente no hay que pensar en los políticos, hay que pensar en el pueblo y los únicos perjudicados son los que tienen que salir a trabajar y que llegan tarde a sus trabajos o llegan tarde a sus casas y están desde la madrugada. Acá el tema es que quizás son vándalos, fanáticos y muchos podrán de un lado o del otro decir, ven, si eligen a fulano, este es el caos que va a venir. ¿Sí? Y los otros dirán, ven, si eligen a Sultano, esto es lo que tenemos agresión. La verdad que tampoco quiero echarle la culpa porque uno tiene que hacerse cargo y tener las pruebas. Digo, me quedo con el tema de lo que decían de poder determinar a través de las escuchas. El gobierno anterior obviamente utilizó las escuchas, pero este gobierno, no nos olvidemos que Macri es especialista en las escuchas. Tuvo causas judiciales que llamativamente cuando asumió quedó sobreseído, pero es especialista en las escuchas. Entonces, tenemos que decir, si es de un lado para asustar al gobierno, este gobierno no está haciendo nada para detectar quiénes son los responsables. Y si es de este gobierno, evidentemente, para decir, miren, si ustedes no nos votan a nosotros, va a venir el caos de lo que era el gobierno anterior, también están faltando porque no están cruzando las escuchas, utilizando las escuchas que sí deberían utilizar para evitar esto. Porque en verdad el político está en su lugar, en la Casa de Gobierno, en un ministerio, cómodamente, con muchos con guardaespaldas, pero la gente está en la calle. Bueno, pero el otro día le tocó a ustedes. A Sí, ustedes está en el bien. Congreso
en la Casa Rosada No, también. está bien, pero hay mucha gente, muchos empleados trabajando y ahí uno no tiene, está la gente de seguridad, pero no hay vigilancia personalizada hacia los diputados. Tampoco corresponde, porque lo que correspondería es que todos los ciudadanos estemos protegidos por una seguridad sensata. O sea, me dicen, hay seguridad, yo vengo de La Matanza. Quienes conocen, bueno, el Sarmiento pasa por zona oeste, sabemos lo que se vive en Matanza. Del otro lado de Capital Federal, no es diferente Mataderos y toda esa zona. Todos los días se vive inseguridad. Mucho más en lugares de Capital Federal como Caballito, Palermo, Recoleta. Entonces, ¿de qué seguridad me están hablando? Ahora, es preocupante esto para el gobierno, ¿no, Mirta? Y quiero entender que sí, quiero entender que les está preocupando y quiero entender que en esta preocupación tomen al toro por las astas, porque la verdad que no pueden estar jugando con la gente, porque yo me imaginaba el otro día en el Hospital Santoyani desalojando a toda la gente enferma, trasladándolas con helicóptero, ya están pasando por una situación de estrés, por su enfermedad, tienen que vivir una situación de traslado por nada. Ahora, ¿qué La pasa verdad, con los menores? Porque uno de los llamados fue de un menor. yo no sé lo que pasó con los menores, pero a mí me gustaría comenzar a tener una justicia justa. Me gustaría que empecemos a trabajar en el Congreso por un código penal que tome en cuenta. Los otros días un juez de La Plata dice, puse preso, tengo acciones, me plantean desde los derechos humanos por haber sancionado o dar sentencia contra un menor de 15 años que ya tenía un prontuario desde mucho antes de los 15 años. Entonces, digo, ¿es la solución meterlos en la cárcel? No, no es la solución. Es la solución de que armemos un país donde estos chicos no estén en la calle, donde los chicos aprendan lo que es la educación, donde el chico que delinque, pero tenga la posibilidad de revertirlo, pero el que mata, que tenga la posibilidad de ver el daño que está haciendo. ¿Hay que bajar la edad de imputabilidad? Mirá, yo como madre y que el año pasado viví una situación de un robo en la muy puerta de mi violento. casa y ver que mi hijo lo tenían tirado y 3 personas apuntándole la cabeza, el estómago y yo mirando desde arriba y tratando de bajar, te puedo asegurar, cuando una madre ve que te mataron a tu hijo, no te importa la edad que tiene el otro. Bueno, Diana O sea, Cohen Agrés, la filósofa a quien le mataron a un hijo, está pidiendo la baja de imputabilidad a los 10 años. Para delitos como el homicidio, delitos claro, graves. Yo creo que igualmente no es la solución meterlos presos, sino es la solución de que el chico no esté en la calle, la violencia que se vive porque los padres, los abuelos, los tíos no tienen trabajo, viven de planes. Hay más delincuencia que antes porque obviamente van a lo fácil y hay instituciones donde se los pueda enseñar, rehabilitar, que estudien, que aprendan un oficio, pero la verdad que meterlos presos y además meterlos presos con los adultos salen peor de lo que son. Claro. Al chico es un niño, hay que darle la oportunidad, pero sinceramente cuando sos madre y te matan un hijo, no te importa la edad. Muchas gracias, Mirta, por haber No. pasado por Siempre Noticias. Gracias. Gracias a ustedes. Y Mirta hablaba recién de delincuentes de zona oeste.